esta hermosa mañana por la vida de mi hermana Ivette Infante. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú ya hablaste a su vida a través de este tema, el mayordomo infiel. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nuestras mentes y nuestros corazones de los que estamos escuchando, Señor, seamos ministrados, así como tu hija ya lo fue. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que la palabra que tú traes en la boca de tu hija es una palabra fresca, una palabra que nos va a dar los nutrientes que como hijos tuyos necesitamos para que nuestras almas cada día se nutran con la presencia de tu Espíritu Santo, papá. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de mi hermana Ivette. Úsala con poder y gloria. Amén y amén. Amén. Muy buenos días, mis amadas hermanas. Y si hay alguien de los esposos, amigos, también bendecido. Para mí ha sido un reto traer esta palabra porque yo tuve que vivirla de una manera u otra. Y han sido unos días que me ha retornado cuando la hermana me estuvo hablando conmigo con respecto al tema. El Señor me dijo rápido, el mayordomo infiel. Hace días que estoy tratando con esa palabra y me viene a mi mente, a mi corazón, el mayordomo infiel. Y yo le preguntaba al Señor y me fui a la Biblia y leí muchísimo. Yo quiero que ustedes sepan que me entré en el libro de Lucas y es una joya, una perla preciosa, porque ahí pude descubrir tantas cosas que la he visto, la he pasado, la he leído, pero cuando uno anda buscando presencia y dirección de Dios, Dios te revela y te muestra sus caminos. Y vi tanta parábola preciosa y tantas verdades que Dios está hablando para estos últimos tiempos. Y la profecía cumplida de estos últimos tiempos están detallada en Lucas, empezando por el siervo Simeón. Y verdaderamente que le di gracias a Dios y voy a orar para presentarme porque me siento muy comprometida en cómo el Señor me quiere mostrar, principalmente a mi espíritu, amparado por la palabra siempre, pero de lo que se trata un mayordomo infiel y también fiel. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu bendita palabra y por elegirme para esta hora, para traer este mensaje a esta célula del cuerpo de Cristo. Yo bendigo a la pastora Oceanía Matos y todo el equipo que trabaja unida con ella. Y quiero, Señor, ser fiel a tu palabra y a tu propósito, que tú cubras con tu sangre mi vida, mi casa, mi familia en este momento, y que yo pueda transmitirle lo que Dios puso y me dijo a mi corazón. Y lo sentí en mi espíritu esta madrugada. Todavía no podía dormir porque siempre me daba como una palabra más, una palabra más. Así que estoy aquí dispuesta a transmitir lo que tú me dijiste que le dijera a este remanente fiel en esta mañana. Gracias nuevamente por ser parte de este equipo, aunque un poco ausente por los compromisos ministeriales que tengo y en los últimos tiempos he estado bien ocupada, pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Mi corazón está siempre con ustedes y cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes, siempre estoy ahí presente. Cuando el Señor me daba esa palabra del mayordomo infiel, que yo sé que muchos la conocen, la han leído, esta parábola, cuando tú la lees, toda esta parábola, yo leí varias parábolas de diferentes libros, de los talentos, de los obreros de la viña, de las 10 minas, del mayordomo infiel y el siervo infiel. Y yo le decía al Señor, dentro de todo, pero aquí hay un punto dentro de esta parábola que a mí me llama la atención mucho, porque nosotros venimos caminando de una manera
día a día, porque la venida del Señor está a la puerta y queremos ver el deseado de las naciones, queremos que venga el arrebatamiento y nos lleve a su presencia. Queremos estar listos, preparados, y verdaderamente que no lo estamos. En parte sí y en parte no. Y Dios no comparte, en parte sí, en parte no. O eres fiel o eres infiel. Y eso fue lo que me llevó a esa palabra de ser el mayordomo infiel. O sea, para mí ser mayordomo, yo leí algo sobre la mayordomía y en poco resumen, la mayordomía en la iglesia es la responsabilidad de administrar, atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento o cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, como la familia, el prójimo y aún las bendiciones temporales y las asignaciones que Dios ha puesto a cada uno de nosotros en el lugar que nos ha puesto. Porque muchas veces nosotros pensamos que todo es el dinero y el dinero es el mal de todas las cosas y es el que corrompe el corazón del hombre, mal administrado. Y aquí en la parábola, al final de cada parábola, yo me quedé sorprendida cómo el Señor entregaba los dones, los talentos a cada uno y cuando siempre había un Judas dentro de ellos. Y eso es lo grande, cuando hay un Judas dentro del campamento. Cuando hay una manzana podrida dentro del campamento, daña todas las manzanas porque es una contaminación. Es increíble cómo el Señor me mostraba tantas cosas profundas. Yo quisiera transmitírselo en mi espíritu, cómo me ministraba a mí, cómo me sentía yo confrontada. Porque esta palabra no es para ustedes, no es para los que lo vayan a escuchar luego. Esta palabra empezó conmigo y yo tuve que preguntarme muchas cosas, no condenándome, porque ya yo soy salva por gracia y por la misericordia de Dios, pero hay una demanda, hay un compromiso que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y cuando yo leía la parábola, varias de ellas, y yo veía que al final la gente dice Dios, y es verdad, la Biblia lo dice, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es perdonador hasta 70 veces 7, pero en muchas de estas parábolas, el siervo infiel terminaba en el lago del fuego, porque se dañó su corazón, se contaminó su corazón y fue excluido de todas las cosas. Y eso viene pasando mucho en nuestro caminar diario, cuando nosotros no nos detenemos a ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y leyendo un poco de esta parábola, en Lucas 16, yo leí Lucas 16, leí también que me ministró mucho en Lucas 12, donde habla del siervo infiel y la parábola del mayordomo infiel. Dice así la palabra de Dios en Lucas 16, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que, qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrá más servir para sí. Entonces, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía. A mí me llamó mucho la atención y me voy a parar aquí un poquito eh, con relación a lo que dice esta parábola. Aquí habla, oye, él está preocupado porque él dice aquí que le da vergüenza. ¿Qué haré cuando su amo le quita la mayordomía? No puedo mendigar, me da vergüenza. Entonces a él no le daba vergüenza robar, no le daba vergüenza hacer lo que estaba haciendo. Y me llamó mucho la atención eso, porque definitivamente el corazón de este hombre estaba
dañado, estaba podrido, estaba contaminado, porque de acuerdo a lo que se lee en esta parábola completa, que muchos de ustedes la pueden leer más adelante para yo ganar tiempo, eh, él, 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 él decía que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado, oye, acusado como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Le está diciendo el dueño. Y le dijo, ¿qué es esto que estás diciendo acerca de mí, de ti? Da cuenta a tu mayordomía porque ya no podrás más servir como mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Oye, le da vergüenza mendigar. Es una palabra que la tenemos que retener. Cuando nosotros estamos haciendo algo deshonroso delante del Señor y delante de nuestros amos o de los que nos dirigen, y nos da vergüenza mendigar y hacer cosas que esto es peor lo que él está haciendo. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, que me reciban en sus casas, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, oye qué ladrón, deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo al otro, ¿y tú cuántos debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. O sea, que estaban robando a la máxima potencia. Me voy a quedar hasta aquí para poder continuar con lo demás que el Señor quiere aplicar en esta mañana. Porque es una aplicación que yo la viví en esta semana y en estos días, en este mes que estamos en febrero. Y me sorprende y no me sorprende, porque hay cosas que a uno le duelen cuando uno la ve y cuando pasa. Y ser infiel en la palabra de Dios, en la Biblia, es cuando tú violas tu promesa y haces las cosas a tu manera o le da la espalda a Dios o a su palabra. Está siendo infiel. Oye, cuando tú violas la promesa y haces las cosas a tu manera o le da la espalda a Dios o a su palabra, está siendo infiel. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí también en Mateo 25:14 habla la parábola de los talentos, confirma la importancia de la fidelidad. Y esta parábola de los talentos también que le mencioné, ahí al final termina con un siervo malo, negligente y un siervo inútil, porque lo que tú siembras, tú cosechas, y los que se levantan contra el propósito de Dios son hijos del diablo, siervos inútiles. Lo dice la Biblia en Mateo 25:29. O sea que muchas veces nosotros creemos que vamos caminando bien delante del Señor. Y me ministró tanto leer esta parábola porque me abrió la puerta del problema serio que hoy está sucediendo, principalmente en el pueblo de Dios, en nosotros. Yo me hice una autoevaluación en estos días y yo viendo cómo está el mundo, cómo está la iglesia, cómo estamos nosotros, donde nos congregamos en diferentes, yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen su iglesia donde se congregan, y también en esta iglesia virtual participamos de una manera u otra. Y gloria a Dios por la pastora que ha levantado esta semilla en medio de los tiempos, porque esta es una semilla que está germinando poco a poco. Pero ¿qué pasa cuando somos mayordomos infieles y no entendemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Hay un problema grande en la iglesia y da mucha tristeza que nosotros nos llenamos de mucha información y leemos y escudriñamos, pero poca revelación. Y es triste cuando la gente, nosotros, a la gente
le aplicamos tanto la palabra. A la gente no le interesa, mis hermanos. Y la Biblia es importante y es el todo. La palabra es todo. Pero hay algo que ha contaminado el altar y es los mayordomos infieles, las personas infieles al propósito, al llamado, a donde Dios lo ha establecido. Y eso es triste porque en los últimos tiempos que estamos viviendo, Dios está buscando una iglesia limpia, santa y una iglesia que esté actuando como Dios quiere que actúe. Dios no anda buscando el hermano, el amigo, la familia, porque cuando Dios venga a levantar a su pueblo, Él va a levantar su iglesia, su remanente que está en la brecha, que está haciendo así. Entonces, cuando nosotros le hablamos mucho a la gente de la Biblia, a la gente no le interesa que le hablemos mucho de la Biblia. A la gente le interesa que usted viva la palabra y que usted sea testimonio de esa palabra cuando nosotros le hablamos a la persona de lo que es la Biblia, porque la Biblia es el manual de nuestra vida, pero si nosotros no la vivimos, hay gente que me ha dicho a mí, ¿para qué quiero yo que me estén leyendo tanta Biblia? Si eso es lo que vive matándose, si eso es lo que vive dividiendo iglesias, si eso es lo que vive murmurando a los pastores, a los líderes. Y eso es una gran verdad, mis hermanos. Hoy es un tiempo donde nosotros tenemos que pararnos en la brecha y pedirle a Dios que no seamos como estos siervos infieles que dice aquí la palabra, que vendieron su mayordomía por porque dañaron su corazón. Porque la Biblia dice, yo lo estuve leyendo esta madrugada, el Señor me dijo, no deje este versículo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que cuando nosotros estamos llenos de buen tesoro, si tu corazón está lleno de amor, paz, humildad, de eso tú vas a hablar. Mal tesoro, cuando tu corazón está lleno de raíces de amargura, de avaricia, de contienda, de resentimiento, de división, de desánimo. Ahí Lucas habla de la abundancia del corazón, porque cuando nosotros nos empiezan a preguntar cualquier cosa, y nos dicen algo, lo primero que nosotros sacamos, todo lo que tenemos guardado, atesorado en nuestro corazón. Por eso la palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque esa es la máquina del cuerpo. Y nosotros hemos sido muy infieles, mis hermanos. Yo lo reconozco y yo le pido perdón al Señor delante de ustedes, mis hermanos, porque nosotros tenemos que limpiar nuestra vestidura para esta hora final, donde Dios anda buscando los verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y verdad. Y hay una infidelidad en el ministerio desastrosa que está dañando el corazón de la gente. Cuando uno se levanta, cuando hay un mayordomo que tú le has puesto tu confianza, tú sabes lo triste que es. Cuando yo oigo a la gente hablando, Dios mío, y esto me duele en mi corazón. Yo oigo a la persona cuando está muy activo en el ministerio, tú lo ves hablando que este es mi mejor ministerio, que yo de aquí no me voy, que el Señor me trajo aquí. Yo no entiendo que el Señor te lleva a un lugar y después te saca con enemistad, con contienda, con pleito. Entonces arrastra. Y eso es lo peor cuando tú arrastras, porque lo que se pega es la maldad, lo malo, lo bueno no se pega fácilmente. Y nosotros prestamos nuestro oído. El Señor me dijo en esta semana, enmudece, no le preste tu oído a las murmuraciones, a los malos comentarios que se están dando hoy en el pueblo de Dios, porque hay una contaminación en los últimos tiempos y tenemos que estar alerta, mis hermanos. Yo se lo digo porque lo vivo a diario, lo vivo en mi congregación. Nuestros pastores es amonestando, porque hay una bomba de tiempo, una dinamita que está explotando y en el desánimo. Cuando tú empiezas a debilitarte en la fe, empiezas a debilitar tus emociones, empieza a dejar de congregarte, empieza a dejar de hablar, porque ustedes aquí en esta célula del cuerpo de Cristo se están congregando día a día, que es un privilegio. Nosotros tenemos que esperar 2 días o 3 días a la semana para congregarnos 2 veces y tenemos compromisos delegados durante la semana, pero tú sabes lo bueno cuando tú te juntas con tus hermanos, como nosotros nos juntamos en ese retiro, que para mí fue un detonante. Tengo grandes testimonios de lo que fue para mí
conocer tantos hermanos hermosos que estuvieron ahí y hoy no están. Cada uno tendrá su razón por la cual no están. Y yo sé que Dios va a añadir a la iglesia lo que han de ser salvos, porque esto es un peregrinar, esto es para valientes, y solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios. Pero cuando nosotros le somos infieles a lo que Dios no ha llamado, mis hermanos, las consecuencias no son buenas. Mira cómo terminan los infieles aquí en la Biblia. En esta parábola, cuando ustedes tengan tiempo, pónganse a leer la parábola, cómo el Señor hablaba en parábola y usaba ciertos amos de la Biblia para poner sus riquezas, para poner sus bienes en manos de personas que ellos creían que eran leales. Y dentro de esos leales que ellos creían, siempre se levantaba uno, porque nada más se necesita uno que se levante para dañar a los demás. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, porque la palabra, cuando tú la lees, cuando tú te metes con el Señor, cuando tú buscas esa dirección de Dios, tú no andas como de doble ánimo, en dobles aguas. Y yo se lo digo, no jueguen con lo de Dios. Si ustedes decidieron y tomaron una decisión de estar en esta célula del cuerpo de Cristo, que no es obligado, porque Dios no obliga a nadie, ni seguir a la pastora, porque ustedes no la sigan a ella, ustedes siguen el propósito, ustedes siguen la palabra, ustedes siguen lo que Dios ha depositado en ella como mujer de Dios, llamada con testimonio. Pero ustedes no pueden estar hoy allá y hoy aquí, o estar aquí como espía, llevando y trayendo, y no lo digo porque ustedes lo están haciendo, porque eso se está dando en el pueblo de Dios, llevando y trayendo. Me meto o no me meto, me salgo o no me salgo, estoy o no estoy. Decídase, porque Dios no necesita a nadie. Quien decidimos que necesitamos a Dios somos nosotros. Y yo se lo digo porque yo me he sentido desanimada, aún en mi congregación, que tengo casi 20 años, y he tenido momentos que me quiero ir, pero después cuando yo recapacito, digo, no, pero yo no puedo salirme del propósito donde Dios me ha puesto, me ha sembrado. Yo voy a salir de aquí en el tiempo de Dios y en paz y en unidad y no en división, porque cuando tú te vas en división, tú estás acarreando maldición para ti y tu casa, porque lo que tú siembras cosecha, y eso es una verdad bíblica. Así que, mis hermanos, perdónenme porque yo traigo esta palabra y es un poco fuerte. Yo no sé a quién el Señor le estará hablando. Yo lo digo por lo que me habló a mí, por lo que yo viví en este mes y en esta semana, que fue algo fuerte, y eso era el mayordomo infiel. Y yo me vi a mí en mi mayordomía, donde Dios me ha entregado el ministerio de la intercesión, el ministerio de la diaconía y el ministerio tengo varias funciones ministeriales para la gloria y la honra de Dios, y de llevar la palabra también a ciertos lugares de las naciones. Y yo decía, Señor, yo no puedo ser un fariseo, ser un hipócrita, ser un ladrón, ser aparentando lo que yo no soy, no viviendo la palabra. Yo tengo que ser una persona transparente. Por eso yo le pido al Señor que nos ayude en este tiempo a caminar en pos de la obediencia, en pos de la firmeza, en pos de la unidad, porque Dios está llamando hombres y mujeres que se pongan a la brecha, mis hermanos. El mundo está de mal en peor. Los días están siendo acortados. El mar está subiendo a su máxima potencia. Mucha depresión, mucha ansiedad, mucha muerte, mucha destrucción. Y nosotros hemos quitado la vista al propósito y hemos visto las situaciones, los problemas. Nuestra fe ha menguado en situaciones, en cosas que hemos vivido, familiares, ministeriales, y tenemos que levantar nuestra cabeza porque la redención está cerca. El Señor está haciendo un llamado a la unidad, un llamado a cada hermano que está aquí, que ha dispuesto su corazón a ser un buen colaborador. A veces me da tristeza y yo quisiera participar muchas veces cuando decidimos, porque nosotros tenemos un medio que no ha ayudado y ha funcionado, pero para Dios eso no funciona, porque hay uno que conoce el corazón y escudriña nuestra mente y nuestro corazón, que es el Señor. Al hombre, usted le puede decir cualquier cosa, pero a Dios no. Y quizás a ustedes no le ha pasado,
pero a mí me ha pasado y yo le pido perdón a Dios, que he puesto excusa. Y tú sabes lo que es un cristiano cuando se excusa, cuando pone cosas que se parecen que son verdad para quedar bien ante los hombres y no somos responsables a lo que Dios nos entrega. ¿Tú sabes qué? Que Dios anda buscando gente responsable para este tiempo, gente que hagamos entrega total al llamamiento que Dios está haciendo cada uno de nosotros. Porque tenemos muchos años en la iglesia, dando viajes para la iglesia. Somos como los religiosos y cargamos esa maleta y no la soltamos. Y siempre andamos cubriéndonos como hizo la mujer que tú me diste, que se estaba cubriendo después que salió el pecado, después que le faltó a Dios, después que le fallaron al Señor. Entonces nosotros vivimos cubriéndonos todos los días la vergüenza y poniendo excusas para no hacer esto, para no hacer aquello. Yo le digo la verdad, a mí se me hace difícil traer una palabra, no solamente aquí, a los lugares que he ido. Y cuando la hermana me llama, perdón, o tengo que ir a la nación a llevar una palabra, yo le digo, Señor, heme aquí, porque creo que nosotros debemos ser responsables del llamamiento en donde Dios la ha llamado, en el lugar que Dios la ha puesto a usted. Si Dios la ha puesto en esta mañana a usted, en esta célula del cuerpo de Cristo, a ser colaborador, de honra a ese llamado. Si Dios lo ha puesto a levantarle los brazos a nuestra pastora, de honra al llamamiento que Dios le ha puesto, porque es una honra servirle al Señor. Pero muchas veces nosotros no excusamos. Tú sabes lo triste que uno se ve atareado a última hora, que el predicador no llega, que el que va a cantar, va a tocar la trompeta, a tocar los instrumentos, no llega. Cuando nosotros estamos en la iglesia preparando el culto, yo se lo digo tipológicamente, porque esto es una iglesia. Cuando a mí me toca dirigir en la iglesia y yo tengo que los diáconos no han llegado, porque después de la pandemia ha habido un desánimo tremendo en toda parte y eso da pena. Dios está probando nuestros corazones. Este es un tiempo donde nosotros debiéramos de ser más fiel al servicio, al llamado de Dios, porque este es el tiempo final, mis hermanos. Ya la trompeta, el Rey de Gloria viene, ya la trompeta está a punto de sonar. Y cuando yo llego, que me toca servir, que yo veo que los hermanos no llegan y nosotros somos los que tenemos que preparar la mesa para que la palabra corra y tenemos que hacer asignaciones como equipo, como compañero. Y yo veo que no llega este, que no llega aquello, o para la Santa Cena. Tú sabes lo difícil que es en ese momento uno tener que delegar, que buscar, que no hay este, que no está el otro. Y yo le decía, Señor, ¿y dónde está el compromiso de nosotros? Cuando un día tú nos llamaste y nosotros decidimos y levantamos nuestras manos para decir, heme aquí, Señor, envíame. Yo voy a ser servidor, yo voy a ser colaborador, yo voy a hacer que voy a estar en el altar, en la adoración. Y no aparecen, no aparecen porque hay muchas veces que hay que tomar uno de emergente, hasta de los que están en la iglesia, que ya uno lo conoce por su trayectoria, que son gente íntegra, gente fiel. Uno le dice, hermano, ven, cúbrame aquí, cúbrame allí. ¿Tú sabes lo que es eso? Y nosotros decimos que sí, que vamos a estar ahí. Y después en la mañana tomamos otra decisión. Esa liviandad, ese enfriamiento, ese poco temor de Dios. No, señores, no, mi hermano. Definitivamente tenemos que tomar decisiones. Es un tiempo de decisión. Así que en esta mañana yo le insto a ser siervos fieles, prudentes, que cuando el Señor lo llame, lo encuentre haciendo así en su propósito, que hoy nosotros nos examinemos, cada uno de nosotros, y que dejemos la liviandad que hay en el pueblo de Dios, el desánimo que ha destruido la iglesia en los últimos tiempos, el mal compañerismo, los divisores del propósito. Eso da pena, a mí me da pena. Mira, le voy a contar una anécdota de que pasó en estos días. Hay un mayordomo, porque cuando Dios te entrega cierta responsabilidad, sea en la administración de la iglesia, sea en la administración de la finanza,
sea en la administración del altar, de la diaconía. Todos somos mayordomos del Señor, somos siervos inútiles delante del Señor para el servicio de Dios. Cuando Dios te pone como el que cuida la casa, tú sabes la responsabilidad que tiene uno que cuida la casa del Señor, que el Señor le entrega la llave de la iglesia y le dice, te voy a poner como siervo fiel para que tú cuide el propósito de Dios, porque cuando tú tienes la iglesia somos nosotros, pero este lugar ahora mismo está apartado para el Señor. Y Cumín, la iglesia virtual, ahora mismo está siendo levantada como baluarte de la verdad, llevando una palabra, un mensaje del reino para esta hora, para las naciones, para los que lo van a escuchar este mensaje. Y nosotros tenemos la responsabilidad, porque Dios nos la ha delegado a nosotros, a los que prepararon el camino. Aquí hay un equipo que preparó el camino en esta mañana para que esta palabra se lleve a cabo. Esto no fue entra y ve y trae la palabra, no. Aquí se tuvo que trabajar arduamente para poner los afiches, enviarle a cada hermano y muchas veces recibimos los predicadores que vienen y no lo tomamos en serio, lo miramos y seguimos caminando. Muchas veces nos llaman para cubrir y ponemos 20,000 excusas. Y tú sabes, cuando Dios te entrega la responsabilidad, Dios te delega y te dice, mira, te voy a entregar esta célula del cuerpo de Cristo. Tú te vas a ocupar de los cantores, tú te vas a ocupar de lo que van a limpiar, de lo que van a atender el templo, de lo que van a cuidar la casa. Y que yo le entregue la llave. ¿Tú sabes lo que significa la llave? Es la llave significa abrir una puerta, como dice en Apocalipsis, cerrar otra puerta. La llave es donde a ti te entregan el tesoro. A mí me van a entregar una llave en estos días y es algo significativo para mí, grande, cuando Dios le entrega el poder de tú poseer algo, porque te está dando autoridad. La llave significa autoridad en los momentos cuando Dios te la delega. Y tú sabes que, mi hermano, les voy a contar esto para que ustedes no lo hagan. Y si alguno lo ha hecho, pídanle perdón a Dios y arrepiéntanse y vuelvan al camino donde Dios lo ha llamado, donde Dios lo ha plantado. Porque Dios hoy no te planta aquí, mañana te planta allí, te planta allí. Dios es un Dios de orden. Y tenemos que saber a quién escuchamos, porque a veces escuchamos palabras de hermanos que tuvieron con nosotros, pero su corazón se le dañó, como le pasó a este siervo infiel, que su corazón fue contaminado, dañado, se le llenó de avaricia. Y después dije que le da vergüenza hacer, que tenga que hacer ciertas funciones, que descarado. Yo cuando leí eso, yo dije, no, pero verdaderamente que él es un descarado, de que me da vergüenza mendigar. Oye, le da vergüenza mendigar, pero no le daba vergüenza robar. Eso es increíble. No le da vergüenza ser un ladrón, un estafador o un murmurador. Entonces, esta anécdota se la voy a decir. Hace unos días yo estuve en un lugar ministrando y se levantó un siervo infiel del propósito, una persona que llevaba muchos años en ese lugar y era parte de la mayordomía de esa iglesia, puesto que se le había entregado la llave para cuidar, para velar. Tú sabes que los que están dentro de la iglesia son los que están con los ojos abiertos, son los que ven lo que entra, lo que sale. Es más, ellos tienen un oído abierto para oír todo lo que hablan, porque ellos hacen así, arropan todo lo que hay dentro del lugar, porque viven ahí 24/7. Y tú como pastor, como líder, y esto se lo digo en el lugar que Dios lo ha puesto a usted, le abre su corazón y le entrega todas las posesiones que hay dentro de la iglesia. Mira, si viene aquello, si viene aquello, el que cuida, el que vela, el que guarda. Y esa persona viene y se contamina con parte de lo que van ahí y empiezan a preparar una bomba de tiempo, poco a poco, porque el corazón no se daña un día, el corazón se va dañando poco a poco cuando tú empiezas a abrirle área a tu corazón y empiezas a escuchar
y empieza a creerte ya que tú eres esto, que tú eres el otro, que tú no eres aquello. Ahí es que empieza su corazón a dañarse poco a poco. La gente que se ha dividido de la iglesia no se ha dividido de un día para otro. Ha empezado poquito a poquito, llenando su corazón y guardándolo, guardándolo, guardándolo. Ahí, aquí cuando habla, cuando tú administras el mal tesoro, que empieza a llenarse de raíces, de avaricia, de contienda, de resentimiento, de que no me gusta esto, de que no me gusta lo que hace la pastora, de que no me gusta lo que hacen los líderes de alabanza, y empezamos a dañarnos poco a poco. Y 2 o 3 desanimados que están ahí empiezan a pasarte el violín y a tocarte el violín, a decir que tú tienes razón, que esto y que el otro. Y no obstante, hacemos reuniones clandestinas como cuando vamos a hacer un asalto para preparar la autodefensa de que esa persona está haciendo algo malo. Señores, eso es el mismo diablo que se la metió en estos días a muchos hermanos que han sido fieles, que han durado muchos años en diferentes lugares y que Dios lo ha honrado y que han sido la mano derecha, que han sido lo que guardan, lo que cuidan el propósito. Y de repente se te levantan, sacan la uña como los gatos. Lamentablemente yo tengo 2 gatitos, yo espero que ellos no me saquen la uña a mí, pero eso es un refrán muy popular. Y ya su corazón viene dañado. Son infieles al propósito porque automáticamente tú empiezas a murmurar, a criticar, a hablar del otro. Mire, hermano, si usted no está conforme en un lugar, váyase y desaparezcase, pero no contamina a los otros. Porque si usted no está de acuerdo a la visión, al propósito que Dios le ha dado a ese hombre o a esa mujer de Dios, es mejor que usted se guinde y se ahorque antes de levantarse, porque las consecuencias son peores, peores. Lo que tú siembras va a cosechar. La gente cree que cuando hace un daño a un propósito, a una congregación, como dice aquí en estas parábolas, que a mí me ministraron todas, porque todas terminaron con ese siervo infiel en el fuego del horno, en el lago del infierno. Porque si tú no te arrepientes y te humillas y pide perdón de corazón y sigue tu camino, porque hay gente que ya no pueden estar con nosotros, porque han hecho tanto daño que lo que hacen es que van a hacer más daño al propósito. Y no es que se vayan a perder, ellos tienen que seguir su camino. Así que yo no lo digo con enojo, yo lo digo con autoridad. Cuando esa persona que estaba ministrando, que estaba en ese lugar, muchos años lo habían honrado. ¿Tú sabes qué pasó? Que un día, poco a poco, se juntó con los Tobías y con los amigos de Job y empezaron a murmurar chin a chin acerca de la cabeza, acerca del propósito, acerca de lo que no le gustaba, de lo que no estaba conforme. Y poco a poco fue sacando las uñas, poco a poco fue dañando su corazón. Y llegó un momento que de la abundancia del corazón habla la boca, que empezó a murmurar con lo que iban. Y los que estaban ahí, que eran hijos del diablo también, igual que él, empezaron a contaminarse, porque eso es lo que hace, se contaminan, dañan el corazón y quieren adquirir los bienes de mi Señor. Lo que Dios lo que los pastores y líderes han trabajado por años y vienen a desbaratar y querer dañar el propósito de Dios. Por eso yo le digo a esta célula del cuerpo de Cristo que ustedes van a ver la gloria de Dios, porque lo que viene para este remanente es grande y poderoso. Y no se preocupen, porque a uno le duele cuando un hermano se va, pero cuando el hermano, el pastor nuestro, salió uno de los líderes que estaba dañado hace tiempo y tenía un grupo dañado, salió del cuerpo de Cristo, Dios lo sacó, porque cuando Dios tiene propósito, Dios guarda el propósito y el propósito no se pierde. Y lo que se van a ir 2 o 3 y después con el tiempo se van a dar cuenta que cometieron un error, porque la división no prevalece en ninguna parte, ni en la Biblia aparece, prevalece la división. Mira cómo está Satanás, porque quiso dividir el reino allá arriba. ¿Y cómo está? Su día contado, al lago del fuego eterno. Ahí no le queda otro camino. Por eso que en estos días hay tanta problema, porque los demonios han salido de su guarida
a atacar, y principalmente a los que le han abierto puertas. Y tú sabes qué, este siervo infiel, contaminado de lo que le estoy hablando, de lo que yo viví, que fue terrible, y tuvo una administración poderosa para ser liberado, pero está tan dañado, tan corrompido, que tuvieron que tomar la decisión de sacarlo del campamento, porque muchas veces uno no quiere que personas salgan del campamento, pero es mejor que ellos salgan y sigan su camino y no se queden, porque van a dañar más el propósito. Y a veces nosotros no lo entendemos. Nos duele porque son otros hermanos que tuvieron con nosotros, que nosotros le entregamos nuestro corazón, le entregamos la llave, le entregamos las puertas abiertas para compartir con ellos. Cuando tú no trabajas en equipo, no puedes estar juntos, porque tú lo que daña es el propósito. Y tú sabes que en estos días, esa persona, ese siervo mayordomo infiel, ¿tú sabes lo que hizo? Que en vez de venir arrepentido cuando se le llamó la atención de las cosas malas que estaba haciendo, se levantó contra el propósito, se levantó contra el pastor, se levantó contra la congregación y vino reclamando su herencia. Su herencia, el dinero, como este siervo infiel, reclamando su posición económica, porque su corazón no estaba en el reino, su corazón no estaba en Dios, su corazón estaba en la manutención que tenía, en lo que producía para vivir, para comer, porque nunca conoció a Dios, nunca fue un cristiano verdadero, ni transparente. Su corazón estaba dañado. Y qué pena cómo tanta gente estamos dañados hoy en día. Y yo le quiero decir a ustedes, hermano, voy a terminar con esto, que estemos preparados para este tiempo. A mí me dio mucha pena y me dolió, pero cuando yo leí toda esta parábola, yo he estado bogando más adentro y voy a seguir escudriñando, porque hay mucho tela que cortar en esta parábola para estos últimos tiempos. Y el Señor nos está hablando a nosotros para que despertemos, para que levantemos nuestra cabeza, para que seamos piadosos, honrados, para que nos ayudemos como equipo a trabajar juntos y a caminar juntos y que no oigamos nada. Cuando un hermano viene, siempre va a haber un Judas, porque los Judas son los que nos mantienen a nosotros activos, pero hay Judas que no pueden estar en el campamento porque hacen daño, malogran el propósito y malogran la mente de aquellos que entran sanos, con deseo de leer, de buscar la palabra, lo desaniman. Y no hay iglesia perfecta, porque la iglesia es un hospital donde todo el mundo vamos con diferentes cuidados intensivos. Hay unos que están en recuperación, otros están con la máquina, otros están en una incubadora, otros están en diferentes sitios, mi hermano. Así que yo le doy gracias a Dios porque verdaderamente el Señor es fiel y sea fiel en la tarea que nos han asignado. Aquí en Mateo 25:14 nos enseña que debemos de ser responsables y diligentes con nuestros dones y habilidades. Las excusas son la mayoría una mentira. Y si no, pregúnteselo a usted mismo. Cuando usted dice, ok, yo no voy, ok, yo no voy a hacer aquello, porque me pasó esto, esto y esto. A veces sí pasa, pero muchas veces no pasa. El desánimo nos lleva a eso. Y Dios está buscando una iglesia que esté como estuvo Simeón, esperando al Rey de Gloria. Él creyó en la promesa y hasta que no vio la promesa cumplida, él quería que Dios no se lo llevara, porque el Rey de Gloria viene. Y este es el tiempo donde Dios nos está llamando a ser fiel al propósito, porque cuando usted le es fiel a Dios, usted es fiel a sus pastores, donde Dios lo ha puesto. Y eso automáticamente cae como un efecto dominó. Eso no hay que buscarle las cuatro esquinas para nosotros decir esto es así. No, cuando usted es fiel, cuando usted lee la palabra, cuando usted vive metido con el Señor, usted va a ser testimonio en su casa, usted no va a tener que forzar la fe, porque la fe es un don de Dios y una medida de Dios. Usted va a vivir una vida con problemas, porque todo cristiano tiene problemas, aflicción, pero dice que confiar en Él y nuestra fe va a ser probada en estos tiempos.
Estos son principios de dolores. Todavía no es el fin, mis hermanos. Las naciones, este es un año de gobierno, un año de autoridad, el año 24, un año donde vamos a ver desencadenarse muchas crisis en las naciones, en los gobernantes turbados, muchos escándalos van a venir, tanto en los gobiernos como en la iglesia. Mucha gente va a ser sacado de raíz, arraigado por el pecado que están cometiendo, va a salir a la luz, pero hay una esperanza y es la gloria de que el Rey viene y que Dios quiere encontrar una iglesia así como nosotros estamos, luchando cada día a día. Dios es que va a traer la separación en el trigo y la cizaña. Y nosotros queremos que Dios nos encuentre haciendo así. Así que nos unimos en esta mañana dándole la gloria y la honra a Dios. Yo sé que hay mucho que hablar de mayordomo infiel, pero Dios nos está hablando a nosotros como iglesia, como congregación, como esta célula del cuerpo de Cristo, que nos mantengamos unidos, perseverando en la fe, porque nos vamos a necesitar unos al otro, porque no podemos estar divididos del cuerpo. Cuando usted se divide del cuerpo, cuando usted quita una rama de una mata y la deja a un lado, se seca. Y eso es lo que tenemos que estar, levantándonos los brazos unos al otro y siendo fiel cada día más y cerrando boca, cerrando oídos para que no corrompa lo que el depósito que Dios tiene en cada uno de ustedes como adoradores. Mira, el Señor está preparando un tiempo más de retiro que va a ser de bendición, porque los retiros no son un hotel de 5 estrellas. Los retiros son para liberar, para sanar, para sacar todo lo que está guardado dentro de nuestro corazón que no favorece para la santidad que nosotros tenemos que tener delante del Señor. Y no se desanimen. Lo que fueron, si pueden volver, vuelvan. Yo espero en el Señor estar ahí porque tengo un conflicto familiar muy grande con toda mi familia que va para Santo Domingo después de tantos años y estoy peleando la bendición. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. No importa lo que vayamos, con lo que vayamos, Dios va a cumplir su propósito y lo va a cumplir en honra. Y yo bendigo en esta mañana y no por darle lisonja, porque ya yo he conocido a la pastora en muchos ángulos. Hemos compartido juntas en el ministerio, hemos compartido juntas en la palabra. Y déjeme decirle, yo me quedé sorprendida y lo digo con toda honestidad. Esa mujer que está ahí, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Y yo pido al Señor que Dios guarde su casa, sus hijos, su nieto y aún la nueva mascota que llegó a su casa y todos sus compañeros de trabajo, porque esa es una mujer de Dios con revelación. Ella ni se imagina cómo Dios la usa. Ella estuvo en Moca. Yo estuve en Moca en estos días y yo llevé un mensaje jueves. Ella lo llevó domingo. Y déjeme decirle, nosotros estuvimos orando para que el Señor le abriera los libros y le revelara a ella el propósito a la cual ella iba a Moca, porque yo estaba preocupada, mira cómo somos nosotros, de que el mensaje que Dios me dio era real y de que si Dios no me respaldaba con ese mensaje, el mensaje que ella trajera, no, el mío no era de Dios. Y tú sabes qué, el mensaje que yo traje el jueves, que fue una puerta que se abrió para lo que ella vino a depositar, fue culminando, poniéndole sello y quedó en público, en la memoria de Dios, lo que pasó ahí en ese lugar, en ese día. Y fue poderoso lo que Dios trajo, porque trajo la confirmación que los ancianos, los líderes, los Tobías, los amigos los enemigos de Dios y los amigos de Dios, porque la iglesia hay de todo, la iglesia no se crea, ahí hay de todo, estaban sorprendidos con lo que Dios puso en el depósito de nuestra pastora. Y yo la bendigo porque se dejó usar por Dios, abrió su boca con autoridad, con denuedo, y ella no sabía lo que estaba pasando, ni sabía lo que se habló el jueves, y Dios lo sabe, pero estamos en el mismo espíritu, conectada, porque cuando Dios envía, Él respalda. Y eso me hizo unirme más a ella, porque yo vi cómo Dios la usó a ella en un momento de una transición, en un momento de un siervo infiel, de un mayordomo infiel, que aunque Dios tiene misericordia,
pero lo que hizo en los últimos días, le salió el diablo, le brotó el diablo, porque Dios me envió mensajero para que se salvara y no se va a perder, pero para que tuvieran el propósito. Y fue tan el daño que tenía dentro de él, porque hay gente que tienen tanto daño que no resisten tan en los lugares. Tienen que salir porque Dios los saca para que el propósito siga. Y lo que va a pasar aquí es grande y poderoso. Pastora, para atrás ni para coger impulso. No importa que quede uno, no importa que quede Dios. Dios le ha entregado a usted un ministerio, una célula del cuerpo de Cristo, y esto va para grande porque va a ser un templo físico y un templo virtual que Dios le va a poner en sus manos. Así que prepárese para el tiempo que viene, porque este tiempo Dios está llamando a los verdaderos adoradores. Y esa trompeta que Dios ha puesto como Jeremías, como Isaías, con esa autoridad que Dios le ha dado, con denuedo, Dios la va a usar en grande para este tiempo, porque eso es lo que Dios anda buscando. Mujeres y hombres de propósito, adoradores de propósito, servidores de propósito. Así que, Padre, te doy gracias y perdóneme que me tomé unos minutos, pero que hay un fuego en mí que no lo puedo controlar, pero yo sé que el Espíritu Santo está hablando por medio a mí en este tiempo. Y te doy gracias, Señor Jesús. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Shalom. Amén, amén. Gloria a Dios. Uf, predicado quedó. Gracias, hermana Ivette, por traer la palabra. Y sé que ahora hay muchos comentarios aquí en el chat, pero en la mente todavía quedó más. Y seguimos aquí, esperando en Dios siempre y entendiendo que ser mayordomos fieles es lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Permítanos orar por usted, Yowanda. Amén. Abba, en esta preciosa mañana agradecemos tus favores, tu misericordia y sobre todo ese amor y ese cuidado que tú tienes para con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por utilizar a tu hija Ivette. Gracias, Señor, por utilizarla como un instrumento tuyo para hablar nuestras vidas. Gracias. Gracias porque ha traído una reflexión de corrección y guianza de qué tú quieres y qué no debemos ser. Tan claro y tan preciso, Señor. Gracias. Te pido, Padre, que la sigas utilizando como instrumento tuyo para seguir llevando la buena nueva de salvación a tus hijos e hijas y a toda criatura en el mundo entero. Que tu palabra siempre esté en su boca. Que tú siempre la utilices, Señor, donde quiera que vaya. Sea predicando, sea hablando, sea compartiendo. Que ella refleje la luz de Cristo donde quiera que esté. Gracias, Señor, por ella, por su casa, por su familia. Permite que ella pueda mantenerse bajo tu cobertura siempre, en todo momento. Que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Que siga siendo ese mayordomo fiel que tú hoy has traído, a diferencia del mayordomo infiel. Porque mayordomo fiel es aquel que vive conforme a tu voluntad y hace lo que es agradable a ti. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor. Bendícela. Que los cielos se abran a favor de esta casa, Señor. Que esa casa de esa mujer, Señor, sea próspera en ti, en conocimiento de tu palabra y crecimiento en ella. Y lo demás yo sé que vendrá por añadidura. Son humildes favores que te pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.